Nosotros acá en el Centro Kine tenemos el estudio de la pisada y de la postura. Todo esto es a partir de un convencimiento de poder invertir fuerte en el valle. Nosotros hemos encontrado que había muchas empresas que venían de afuera a hacer estas evaluaciones. Entonces nosotros somos capitales dolorenses que creemos en que podemos invertir en salud. A partir de este convencimiento, el estudio de la pisada y la postura parte del estudio del movimiento, por un lado estático y por el otro lado dinámico. Nosotros en el estudio de la postura vamos a encontrar déficit si el centro de gravedad está hacia anterior, está hacia posterior. En los distintos perfiles que nosotros hacemos las tomas de imágenes, es una fotografía de frente, de perfil izquierdo, perfil derecho y de posterior. A partir de eso, nosotros pasamos a la segunda etapa del estudio de la pisada, que ya es en un podoscopio o en una baropodometría. Lo que hace toma la evaluación de la pisada, tanto del arco interno, el arco externo. Vemos si hay un pie que tiene el arco vencido, si tiene el arco aumentado cuando es un pie cabo. Vemos si hay una postura o una posición que es más de adaptación o si es una posición más de estructura, ¿no? El estudio de la pisada y de la postura está indicado principalmente en pacientes pediátricos, ¿no? A partir de los 5 o 6 años nosotros recomendamos, porque cuando consolida el crecimiento óseo del pie ya tenemos menos posibilidades de corregirlo. No es que no se puede corregir, porque tenemos pacientes de más de 60 años que hacen su primera evaluación y todavía conseguimos muchos beneficios de ese arco vencido, ese dolor en rodilla, ¿no? Para nosotros hacer la evaluación y el seguimiento de un paciente pediátrico con algún déficit o una alteración de la pisada o de la postura con un origen en la pisada, ¿no? Nosotros vamos a encontrar un déficit en la pisada, impacta sobre una postura, o un déficit en postura muchas veces por un acortamiento de un segmento con respecto al otro, impacta en pisada, ¿no? Muchas veces un traumatismo, un esguince mal curado, un traumatismo en rodilla, significa que hay una alteración en esa pisada. Nosotros en Centro Kine somos un centro asociado de las plantillas TREAD. Las plantillas TREAD tienen representación en todo el país. Nosotros encontramos con la empresa un trabajo muy dinámico en la zona, porque podemos, como te decía al principio, pudimos invertir en esta aparatología y sobre todo en el seguimiento al paciente. Entonces el paciente nos tiene acá, sabe que somos de acá, que somos de la zona, y pueden recurrir a nosotros para un control, para una consejería. Entonces nos utilizan siempre de referencia para acompañar el crecimiento de este paciente pediátrico o de este paciente que ya tiene el desarrollo y la consolidación de ese pie. El estudio de la postura y de la pisada es computarizado, ¿no? Nosotros tenemos una alfombra y un fondo, ¿sí?, que están todos calibrados. A partir de eso nosotros los subimos a un software. Por otro lado es el podoscopio o la baropodometría, que lo que permite es ver la pisada. Son sensores que tienen esos dispositivos que nosotros los subimos a un software en la computadora y siempre le explicamos al paciente después del estudio. Eso es inmediato. Tiene una demora de un minuto y medio el proceso preliminar que se llama. Entonces ahí al paciente le contamos el déficit de la postura y de la pisada con la imagen prácticamente hecha en un minuto. Nosotros ahí encontramos precisión en el momento, porque el paciente está realizándose el estudio, mientras se termina de vestir, de poner el calzado, nosotros hacemos el procesamiento preliminar de ese estudio y ya le podemos hacer una devolución. Después del estudio viene la parte más importante, tomar la decisión si el paciente necesita o no la plantilla, porque que el paciente se haga el estudio no significa que necesite la plantilla. Nosotros ahí le explicamos y vemos el costo-beneficio de en ese momento iniciar un proceso postural de plantilla o no. Muchas veces damos indicaciones de actividades físicas porque puede tener un déficit más en pelvis, entonces indicamos
caminata, bicicleta, pileta o alguna actividad deportiva específica, y después hacemos un estudio nuevamente y podemos prescribirle a la plantilla. ¿Qué tiempo de demora tiene la plantilla? Nosotros con TREAT, que es con la empresa que trabajamos y somos un socio estratégico, tenemos una demora entre 15 y 20 días a partir del estudio. Tenemos distintos modelos, tenemos el modelo que es KIT, que es para niños. Lo que buscamos con KIT es que sea una plantilla con distintos colores, porque lo que buscamos es la adherencia, ¿sí? Que el paciente pediátrico lo encuentre divertido, ¿sí? A la parte más superficial que tiene esos colores, para que empiece a tener el hábito de usarlo. Ya pasado esa primera etapa, ya tenemos los otros dos modelos, que son Classic, que es una plantilla un poco más blanda, ¿sí? Que no es tan rígida, siempre se va a adaptar a el tipo de calzado que usa el paciente. Y después tenemos la Sport, que está más indicada para personas que tienen más impacto, correr, trotar, saltar, digamos, es más para deportistas, porque tiene una superficie intermedia que devuelve el impacto, ¿no? De esos son más indicados. También encontramos muy buenos resultados en pacientes con juanetes, ¿no? Encontramos que primero disminuye el mecanismo de desviación de ese dedo pulgar, ¿sí? Digamos, detiene la deformación de ese segmento, y por otro lado corrige si no hay riesgo de cirugía, ¿no? Porque dentro del juanete, que es todo un universo en sí mismo, cuando los casos no son tan extremos que requieran cirugía, el tratamiento postural de plantilla les devuelve esa movilidad en ese segmento.